regreso en su noticiero Cuenca en Directo. Un gusto contar con la presencia de Andrés Ugalde, analista, y vamos a tocar un tema que lógicamente no solo hoy, sino desde ayer es noticia. Durante todo el año, creo yo, lo hemos vivido nosotros los ecuatorianos a nivel internacional. El nuevo presidente de Estados Unidos ya ha sido elegido, Donald Trump, ganaría a Hillary Clinton. Y bienvenido, Andrés, la pregunta del millón: ¿cómo se dio esta situación contra todo pronóstico? Habían cifras que daban la ganancia a Hillary Clinton y en realidad los resultados fueron opuestos. Hay un boom de Donald Trump. ¿De qué manera ganó? La campaña política fue un éxito a pesar de que fue una campaña bastante agresiva, que ha sido pues una de las más agresivas de la historia de Estados Unidos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cari, a toda la teleaudiencia, como siempre, muchas gracias por la invitación. Creo que hay en realidad varias claves y varias explicaciones que se pueden ir encontrando a lo que sucedió ayer, ¿no? Entre ellas, creo que precisamente la explicación radica en esa agresividad, en esta campaña tan poco ortodoxa que llevó a cabo el candidato ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo por esta campaña anti-establishment, ¿no es cierto? Él lo primero que hizo precisamente fue esto, pelearse básicamente con todo el mundo. Se peleó con los veteranos de guerra, se peleó con las mujeres, se peleó con las minorías étnicas, se peleó con su propio partido. Pero a pesar de esto, veíamos datos que las mujeres lo votaron. ¿Sí? Cuando Hillary Clinton era la candidata mujer, la primera que sería, pues, en el caso de que hubiese ganado hacia la presidencia de Estados Unidos. Los propios migrantes y latinos también tuvieron un voto, porque el voto latino era un voto importante y a su vez tuvo participación asertiva hacia Creo Donald que lo Trump. que sucede en realidad es que, a ver, está utilizando probablemente una de las tácticas de marketing político más antiguas y más aceptadas, que es pelearse contra el establishment, que dicen ellos que finalmente es lo que nosotros aquí en nuestra política lo bautizamos como la partidocracia, ¿no es cierto? Finalmente, como un poco tenemos más populista a la mayor parte de políticos que tenemos ahora, precisamente por este discurso absolutamente populista de catalogar a todos los demás como la partidocracia y generar la división. Fíjate que probablemente la parte fuerte de su discurso fue precisamente esa, pero él podía hacer todo lo agresivo que quiera. Es por supuesto un populista a todas luces, es una persona, yo la considero personalmente un hombre peligroso. Sin embargo, dejó algo muy claro: Hillary Clinton venía siendo 8 años primera dama de los Estados Unidos, después fue congresista, después fue senadora, secretaria de Estado bajo la administración de Barack Obama, y lo que dijo es, bueno, finalmente esta persona, hablando de Hillary Clinton, lleva 30 años en Washington y finalmente con los mismos resultados, y empezó a decirle a la gente: lo que necesitamos es alguien como yo, que viene desde afuera, que no ha estado en Washington. ¿La gente estaría cansada ya de los políticos? Que es un outsider, exactamente. Es así como explicas por qué ganó Donald Trump, o por qué, salvando las distancias, aquí ganó alguna vez un, no sé, Bucaram, por ejemplo. Lógicamente. Rompen todos los esquemas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo visualizas tú el futuro de Estados Unidos de vuelta al Partido Republicano? Yo creo que el tema es bastante simple, y de hecho otra de las estrategias que le sirvió muchísimo a Donald Trump para ganar las elecciones es que planteó una propuesta bastante simple. El electorado norteamericano es un electorado básico, ¿no? No son tan cultos como nosotros pensaríamos, y en realidad, siendo la democracia más antigua del mundo, es un electorado básico. Y lo que hizo Trump fue elaborar una propuesta de 3 o 4 ideas puntuales que la gente podía repetir de memoria. O sea, a ver, venga, el tema de la migración, ya la construcción del muro y toda esta cuestión. El tema de la construcción del muro, que es bastante inaplicable. Sin embargo, a ver, lo que hizo es plantear un tema muy fuerte en cuanto al tema de migración. Habló de básicamente pelearse con los sindicatos de maestros, de profesores, que son los que un poco obstaculizan el tema de la evolución de la educación en Estados Unidos. Habló de reformular los tratados de comercio con Asia, con Europa. Y finalmente habló, del tema de recortar impuestos, lo que significa que tienes 3 o 4 ideas puntuales, fáciles de masticar, que la gente se memoriza. Propuestas que serán viabilizadas con facilidad. Por supuesto. Yo pregunto, ¿alguien tenía bien clara cuál era la propuesta de Hillary Clinton? Era una propuesta bastante más compleja, extensa, más difícil de digerir. Y creo que eso también es marketing político. Claro que sí, por cuestión de tiempo, en realidad el tiempo es nuestro enemigo en este noticiero. ¿Qué influencia va a tener las propuestas? Yo hablo en el ámbito económico. Donald Trump ha dicho, bueno, vamos a unirnos, debemos unirnos y vamos a tener una buena relación internacional. Lo mencionó en uno de los discursos un poco más conciliador, en el primero, luego de enterarse de estos resultados. Las influencias hacia nuestro país, ¿cómo tú ves en la parte internacional las relaciones, no solo en el tema migratorio, sino también en el tema económico que nos compete?
Bien, creo que una de las propuestas más fuertes que ha venido haciendo Donald Trump es un poco darle la vuelta a la economía. Entonces lo que va a hacer es bajar los impuestos dentro de los Estados Unidos y al mismo tiempo subir los aranceles hacia afuera. Va a plantear una economía un poco más proteccionista. Lo planteó directamente hacia la República Popular de China, ¿no? Dijo, a ver, vamos a poner los aranceles a los productos que lleguen de China. Sin embargo, creo que en términos generales lo que va a plantear es una política mucho más proteccionista. ¿Debemos estar preocupados? No sé si preocupados, pero creo que va a cambiar totalmente las reglas del juego de todas las empresas que exportan a los Estados Unidos. Creo que va a cambiar totalmente y se va a endurecer muchísimo la política migratoria hacia los Estados Unidos. Y vamos a tener una regresión en cuanto a esta apertura que tenía Estados Unidos. Creo que el tema, como por volver ejemplo, 10 años atrás. Creo que el tema de la apertura hacia Cuba, por ejemplo, no va más. Creo que el tema de suavizar las políticas migratorias no va más. Creo que el tema de ir tendiendo lazos comerciales con el mundo árabe y con los países asiáticos no van más. Más bien lo que va es a plantear una economía proteccionista, va a cuidar su economía, a bajar los impuestos para darle rienda suelta a la economía y, bueno, al menos en sus planes generar trabajo. Ahora veamos, ¿no? Claro, bueno, mencionado el tema del trabajo, que también es algo que llama la atención. Tú mencionaste algo, es un hombre peligroso. Te escuché hace minutos. ¿Por qué sería así? Personalmente creo que lo es porque es una persona, o es un estilo de político de los que tenemos muchos, lamentablemente, en muchísimos Latina. Gobiernos de América Latina, sobre todo, absolutamente populista, ¿no? Entonces, lo que sabes es que tiene un plan de gobierno muy básico, un plan de gobierno muy elemental, más estructurado para ganar las elecciones que para aplicarlo en realidad después. Tiene una posición muy dura en cuanto al tema de geopolítica, ha dicho que no va a tener ningún problema en jugarse la carta del peso armamentista de los Estados Unidos para negociar, lo ha dicho abiertamente. Y creo que vamos a tener que andarnos con cuidado, porque es un hombre que además, fíjate una cosa, ¿no? Y él lo resaltó muchísimo. Hillary Clinton, una de las cosas que él precisamente resaltó de Hillary Clinton es que ella venía precisamente al ser del establishment, de lo que nosotros diríamos la partidocracia, con muchas lealtades y deudas y compromisos políticos. Él, que se peleó hasta con su partido y además financió la campaña desde su dinero, al ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pues llega absolutamente sin compromisos, ¿no? Es decir, llega sin deberle nada a nadie, ni siquiera a su propio parlamento, ni siquiera a su Cámara de Representantes, solo tal vez al Estado, porque dicen donde que no también habría pagado ganaron los impuestos, republicanos. En realidad llega básicamente a hacer lo que quiere, no ese era su plan y a eso llega, ¿no? Ahora, también quienes son de su grupo, de su línea, dicen las propuestas van a ser un poco complicadas y duras, pero hay leyes. No es un dictador, es lo que mencionan, pero ahí existe esta ambigüedad de lo que vaya a hacer. Sí, por supuesto, como decíamos, llega él en realidad totalmente libre, no llega sin mayor inconveniente ni deudas políticas. Ahora ahí hay siempre un problema, digo, que es peligroso, porque la gente tiene la idea de que al ser un millonario no va a necesitar el tema de la corrupción, de que al ser un millonario va a manejar el Estado como maneja sus empresas. Eso en realidad es un absurdo. El que es un millonario más bien tiene un conflicto de intereses. Mañana, cuando el pueblo de Estados Unidos demande un aumento de salario, ¿cómo va a pensar él? ¿Como el presidente que le debe el aumento de salario a su pueblo? ¿O como el millonario al que no le conviene subir los salarios a los trabajadores? Unir al hombre más rico del país y volverle también el hombre políticamente más poderoso. Es francamente peligroso. Eso creo peligroso. Que es alterado. Con estos criterios nos quedamos. Gracias, Andrés Ugalde, por tu tiempo, por tu espacio también acá, y pues lógicamente dejarles a ustedes con la última palabra, una campaña, como vemos, la más grave que se ha dado a nivel de Estados Unidos. Vamos a la pausa. Tras el corte estaremos dialogando en breve ya con el doctor Santiago Reynoso, director de la carrera de odontología de la Universidad Católica de Cuenca. Y es que se va a dar en la ciudad el primer tomógrafo maxilofacial. Usted va a conocer más en breve.